que la tribu de Isaacar era entendida a los tiempos, pero hoy les iba a hacer un comentario, hoy se le conoce como Rosh Hodesh. ¿Qué es Rosh Hodesh? Rosh Hodesh es el inicio del mes. Exactamente hoy a las 6 de la tarde inició un nuevo mes, el mes de Nisan. Recordemos que este mes, en el calendario hebreo hay dos conteos, ¿se acuerdan? Uno tiene que ver con Rosh Hashanah, que es el calendario civil, y el otro tiene que ver con la fiesta de Pesaj. Entonces, estamos iniciando un nuevo ciclo bajo la dinámica de este mes. Este mes se le conoce como el mes de Nisan. Y Nisan es el mes donde alberga la fiesta de Pesaj, ¿no? Que es el 14 de Nisan, que en este mes o en este año cae el 28 de marzo. Entonces ahí ustedes como líderes, como ministros, debemos estar bien listos para el 28 de marzo. Ahí vamos, creo que incluso cae en domingo, a ver si nomás me falla. Pero exactamente sí, cae el 28 de marzo, cae en domingo, entonces tenemos que estar celebrando el 28 de marzo la fiesta de Pesaj. Bueno, lo importante es, ¿y por qué digo todo esto? Porque Nisan viene de una palabra en hebreo que es Nes, N-E-S, Nes. ¿Y Nes qué significa? Milagro. Entonces hay una puerta dimensional de milagros y esto es algo que nos anuncia proféticamente este mes, ¿no? Y el milagro que sucedió más de los tremendos, pues fue que Israel salió de Egipto, pero recuerden que Yeshua muere en el mes de Nisan, en esta fiesta de Pesaj, y por eso el mayor milagro que tenemos es ese, ¿verdad? Yeshua siendo un altar viviente, establece el reino del Eterno y lo solidifica. Entonces, para nosotros es más vital todavía esto porque tiene que ver con Yeshua siendo el Mesías en la fiesta de Pesaj. Bueno, entonces lo que debemos de entender es de que somos una generación donde tiene que estar manifestando el poder creativo de Dios y lo sobrenatural. Esto lo vamos a tomar le voy a poner aquí unas laminitas nada más para que lo vayamos retomando y capten bien la esencia, capten bien la idea de lo que tiene que ver con Yeshua siendo el Dabar, ¿ok? Ahora, solamente esto lo comenté en la enseñanza la semana pasada, pero es importante, esta es otra cosa que encontré estudiando. Todos sabemos que Moisés o Moshe, cuando llegaron, ¿se acuerdan que salieron de Egipto y llegaron, ¿verdad?, al mar y cruzaron el Mar Rojo? Y todos de ahí tenemos la perspectiva de que, pues bueno, Moshe levantó la vara, ¿no? Y cruzó, ¿no? Cruzó el pueblo, ¿no? Y hasta ahí está bien, no está mal, es importante. Pero ¿por qué surgió un milagro ahí? Aquí cabría mencionar por qué hubo una manifestación de un milagro como tal. Recordemos que la fiesta de Pesaj, bueno, recuerden que fue el camino de 3 días, o sea, ellos cruzaron el Mar Rojo, durante esos días, todavía era el mes de Nisan, 14 de Nisan salen y cruzan, ¿verdad? Más adelantito, o sea, todo surgió en ese mes de Nisan. Pero lo interesante es de que, ¿por qué surgió un milagro así? O sea, un milagro de tal magnitud, o sea, debemos de entender qué sucedió. Y aquí, más allá de que haya sucedido algo nuevo como milagro, se dice que Moshe caminó sobre el dabar de Dios y la palabra creativa que Dios ya había soltado. ¿Cuál había sido la palabra que el Eterno había soltado? Acuérdense en el libro de Génesis, al inicio, dice el Eterno que soltó una palabra hablándole a las aguas, ¿se acuerdan? Dijo, sepárense las aguas de las aguas. Entonces, ya desde antes se había soltado una palabra creadora de parte de Dios. ¿Qué es lo que hizo Moisés nada más? Montarse, llamémoslo así,
o pararse sobre el milagro que el Eterno ya había soltado desde el inicio. Entonces, no es que Moisés o Moshe haya hecho un milagro. Realmente lo que hizo Moshe es sentarse en la puerta dimensional que el Eterno ya había hablado y el poder creativo de Dios surgió en ese momento. Moshe fue un entendido. Entonces hubo una convergencia de esa palabra creadora desde el inicio a lo que iba a suceder en ese momento. Entonces Moshe se paró proféticamente en ese momento y simplemente se accionó la palabra creadora de parte de Dios. Entonces esa es una forma en la que nosotros podemos entender que no es porque tú haces un milagro o suceden milagros sobrenaturales o cosas dimensionalmente, sino simplemente es de que nos paramos sobre el poder creativo de lo que Dios ha hablado. Entonces, si somos una generación que se para sobre el dabar de Dios, en el poder creativo de Dios, es simplemente converger o entrar en una convergencia de lo que Dios ya ha hablado y nosotros como una generación profética, o llamémoslo como lo dice el judaísmo, una generación del Mesías o del Mashiach. Entonces, siendo una generación así, podemos divisar y establecer los milagros como en aquel tiempo sucedían. Esto es algo esto es muy profundo, mis amados. O sea, no es algo simplemente nada más como hablar y ya los milagros, no. Es converger en una temporada de milagros. Y recuerden que el mes de Nisan, este mes que está iniciando, el día de hoy inició, y recuerden que el Eterno había dicho que también es algo que debemos de recordar y que incluso es como el recordamiento, el recordar el Shabbat o el recordar las fiestas. Esto se le llama, el Eterno nos hace recordar que también debemos de conocer cada cuándo están iniciando los meses hebreos, porque es como un conteo también, o una fiesta, ¿no? Si lo pongamos así, ¿no? Entonces, es importante nada más ir entendiendo esto. Hoy es el inicio del mes de Nisan y se abre una puerta dimensional. En un sentido profético es un buen mes, ¿no? Ya después les digo cuáles son los 3 meses que hay que tener cuidado y hay que estar bien, bien alineados, porque en el calendario hebreo también hay influencias negativas de demonios, ¿verdad? En ciertos meses, y quieran o no, eso, eso hay que estar bien listos también. Entonces, pero bueno, este mes es un mes bueno, ¿va? Así de que no se me espanten nada más. Si simplemente caminemos y entendamos lo que el anuncio nos está diciendo el mes de Nisan. Es un mes de milagros porque también viene la fiesta de Pesaj. Donde hay meses, donde hay fiestas, gocémonos y alegrémonos, pero donde no hay fiestas y hubo calamidades en la historia de la Biblia, es ahí donde nos dan un foquito rojo que dicen, hey, pon atención porque aquí hay que estar, como dicen, ¿verdad? Bien, bien alineados. Bueno, entonces, esto tiene que ver, ¿verdad? Y bueno, tomamos un poquitito de lo que estábamos hablando, porque sí es importante, amados y amadas, que nosotros comprendamos en este sentido qué es lo que el Eterno está hablando a nosotros. Entonces, es muy, muy importante porque este es el punto, o sea, que entendamos Yeshua como el Dabar, ¿ok? El elemento creador, ¿no? ¿Y qué es en este sentido? Bueno, estábamos lo que decía, ¿verdad? El pastor Isma en relación a la palabra Elohim, ajá, que tiene que ver con la palabra Dios es ellos, ¿no? Aquí voy a tratar de subrayarlo. Dios es ellos, ¿no? Ese es el punto importante en relación a la palabra Elohim, ¿ok? Y cuando dice que en el principio creó Elohim, no está hablando solo del Padre Eterno, sino está hablando de Yeshua, por eso es un plural, ¿no? Y dice, no que hay varios dioses. Recordemos que a veces se nos enseñó, o a veces la misma, algunas traducciones o algunas concordancias mencionan que la palabra Elohim significa dioses, y no, realmente la palabra Elohim significa Dios es ellos. Ajá. Entonces, ¿esto qué significa? Que Yeshua, ahí
en esta parte que les estoy señalando, comparte la deidad con el Padre. Entonces, es importante que nosotros, y esto lo dice un rabino, bueno, dos rabinos, uno que se llama Ben Ezequiel y Babia Ben Asher en el siglo XV. Entonces ellos dicen que esta palabra Elohim implica dioses ellos. Obviamente ahora ya nosotros entendiendo el tema de Yeshua, entonces entendemos que Yeshua comparte la deidad con el Padre. Entonces, ¿quiénes estuvieron involucrados en el tiempo de la creación? Ajá, estuvo Yeshua y el Padre, ¿no? El Espíritu de Dios, a fin de cuentas, es Dios, ¿no? Porque es el aliento, entonces el Espíritu, pues es Dios, es Espíritu, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros debemos de entender que a fin de cuentas es uno solo, ¿no? Por eso decíamos la vez pasada que el tema de la Trinidad, como es muy, muy católico, y dividen en tres dioses, ¿no? O no, no es que haya tres dioses, es un solo Dios. Yeshua comparte y es una emanación de Dios, y el Espíritu obviamente pues es Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces, pero el Eterno se manifiesta muchas veces como Padre, ¿no? Entonces, esos son los atributos que nosotros debemos de entender e ir de alguna otra forma quitando ciertos conceptos católicos que muchas veces están ahí puestos, ¿no? Y que, pues bueno, muchas veces hasta caminamos así, ¿no? Viendo que había una Trinidad, y pues cuando realmente nos damos cuenta que pues no es eso, ¿no? Y que incluso lo dice mucho el apóstol Soto, que lo que les decía la vez pasada, el libro de Apocalipsis dice que solo hay dos tronos, ¿no? Entonces no hay tres tronos, dice el apóstol Soto, solo hay dos. Entonces, por eso es importante ir ubicando, y para eso es parte de esto de las raíces hebreas. No que Dios no se manifieste como Padre, no estoy diciendo esto, no que Dios sea espíritu, ni tampoco estamos diciendo que Yeshua no pertenece o no comparte deidad con Dios, porque Yeshua es Dios también, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a final de cuentas no es evadir la paternidad de Dios, no es evadir a Dios como su espíritu, su ruaj, y tampoco es evadir Yeshua siendo el Mesías, pero siendo una deidad, o compartiendo más bien deidad con el Padre. Entonces, sino simplemente es ubicar cómo fue el elemento creador. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? Y es muy importante, todos estos tipos de palabras. Aquí ustedes, la palabra vina tiene que ver con entendimiento, decíamos la vez pasada. Entonces, esta palabra vina son dos palabras compuestas. Viene de ben, que es ya, ajá, y el hijo, o sea, estamos hablando de ben ya, perdón. Viene de ben y de ya. Biná viene de ben y ya. Tiene que ver con hijo, que es igual al memar, al Mesías, ajá. Y esto tiene que ver con entendimiento. ¿Se acuerdan que Hebreos 11 dice que por la fe tenemos entendimiento? Entonces, por eso esta palabra es bien, bien importante. Dice, por la fe, por la emuná, tenemos biná. ¿Se acuerdan qué es biná? Tiene que ver con el Hijo, tiene que ver con Mashiach. Entonces, cuando tienes entendimiento, es una revelación del Mesías dentro de ti. Ajá. ¿Y qué sucedió? Tenemos el entendimiento, o sea, entendemos que el Hijo o Yeshua, el Memar, que tiene que ver con esto, Memar también tiene que ver con Dabar, pero relacionado al Mashiach o al Mesías. Dice, entendemos que los cielos y la tierra, o sea, Shamayim Ve'aretz, encontró su vará, crear, su poder creador. Esto es una Biblia judía ortodoxa, esta es la traducción de la versión de esta Biblia. Entonces dice, Hebreos 11:3 dice, por la fe, por la emuná, tenemos vina, o sea, el entendimiento, que los cielos y la tierra encontraron su poder creador. ¿De dónde? Del Dabar de Hashem, de modo que no de nada visible haya surgido lo que vemos. Entonces, esta versión es un poquito más compleja, porque si no entendemos lo que tiene que ver con Dabar, entonces no vamos a poder visualizar realmente lo que tiene que ver con, con esta perspectiva de lo que es el Dabar, lo que es el Bina, ¿no? Entonces, espero que si tienen alguna duda, ¿verdad? Ahorita vamos a dejar un tiempo a preguntas también, porque lo importante es que no se queden sin ninguna duda, sino le capten bien lo que tiene que ver como Yeshua el Dabar, ¿ok? Entonces,
Binah tiene que ver con eso, tiene que ver con un entendimiento, pero Binah está relacionado también al Mashiach, ¿no? Al Memar. Entonces, el Memar es eso, que se diluye. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces decimos que antes que fuese la creación, fue el Dabar. El eterno Dios establece un plan de construcción, define un diseño, ajá, y entonces Él dice, voy a crear. Entonces, la palabra bara se sustenta en el dabar. La creación encontró su bara en el dabar. Por causa del dabar, entonces todo fue creado. Entonces, tenemos que nosotros identificar bien lo que es el dabar. Recordemos, somos una generación que tiene que caminar en el dabar de Dios. Somos una generación que debe de caminar proféticamente en el dabar de Dios, para así entonces, como desde un inicio fue un elemento creador, estableció un plan de construcción, se definió un diseño. Entonces, dabar es el sustento, ¿verdad? ¿Ok? Y la palabra bara, que recuerden que así viene en el inicio, Bereshit, bara, Elohim, en el principio creó, bara. Eso tiene que ver. Entonces, antes de que fuese bara, ya hubo davar. ¿Ok? Entonces, el davar es una sustancia. ¿Ok? Entonces, es muy, muy importante que nosotros sepamos lo que el Eterno ha hecho, ¿verdad? Y bueno, bara decíamos que viene de llenar, crear, separar, ajá. Y dice, y en este comentario estábamos diciendo que por el dabar del Eterno, ¿sí? Fue creado todo. Entonces, dabar es sustancia viva y se está poniendo aparte todo aquello que distorsionó el diseño original para alinearlo o ajustarlo al orden de inicio. Entonces, dabar es una sustancia que alinea todo y lo ajusta, ¿ok? Entonces, es algo muy, muy tremendo porque cuando somos una generación del Dabar de Dios, estamos alineando y ajustando todo a través del poder creativo de las palabras, ¿no? Es muy, 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 muy interesante esto. Entonces, ¿qué es lo que distorsionó el diseño original? Les preguntaba la vez pasada. Bueno, recordemos que lo que distorsionó el diseño original fue la caída de Jailel, ¿no? Entonces, cuando cae Jailel, se distorsiona el diseño original. Entonces, por eso, entre el Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, hubo un reordenamiento a las cosas. Entonces, por eso el Ruach, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y les mencionaba que la palabra mover tiene que ver con incubar, ¿no? Entonces, ahora, mencionamos la clase pasada también la palabra catartizo. La palabra catartizo dice que aparece también en lugar de vará. Esto estamos hablando del griego, ¿no? Hay cosas buenas que se pueden extraer del griego, ¿no? No de la mentalidad griega, del griego como lengua. Entonces, la palabra catartizo aparece también donde dice vará. Acuérdense, estamos hablando de Génesis 1, ¿ok? Bereshit, vará, Elohim. En el principio creó Dios los... Ajá. Entonces, lo importante, ¿verdad? Es de que curiosamente catartizo aparece en las traducciones del griego. Ahora, lo interesante es de que esta misma palabra se usa en Efesios 4:11 y en Efesios 4:11 acuérdense que tiene que ver con el oficio del ministerio quíntuple. Esto significa que hay dos ideas aquí muy interesantes. Y bueno, recordemos que en Efesios capítulo 4, versículo 11, nos habla y nos dice, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, para perfeccionar a los santos. Entonces, esta es la palabra catartizo, cuando dice perfeccionar a los santos. Entonces, pero curiosamente catartizo se utiliza igual que vará. Entonces, esto es muy tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces esta palabra catartizo tiene que ver con someter a un proceso o perfeccionar. Está relacionado con los 5 oficios ministeriales.
Entonces, decíamos aquí, hay dos ideas en una misma dimensión. Número uno, según Génesis capítulo 1, Dios lo crea todo, vará, catartizo. Pero según Efesios 2, catartizo se dimensiona es que lo creado necesita ser reparado. Entonces, eso es lo que realmente sucedió también en Génesis capítulo 1, pero es dimensionalmente lo que sucede a través de los 5 ministerios, ¿no? De los 5 oficios. Entonces, por eso el Eterno constituye 5 oficios a través del dabar de Dios, pero estos oficios tienen que ver con reparar o someter a procesos. Entonces, la Keilah o la congregación de creyentes en Yeshua está siendo sometida a un proceso para regresar, y recuerden, alinearlo o ajustarlo al orden de inicio. De hecho, este es el tema de lo que tiene que ver con la palabra restauración. Y aquí coincide el pasaje de Hechos 3:21 cuando dice que los cielos lo retienen hasta que venga la restauración de todas las cosas por boca de sus profetas. Entonces, restaurar es meter a un proceso el dabar de Dios, o el dabar de Dios más bien, mete a un proceso a la comunidad de creyentes a través de sus 5 oficios. ¿Para qué? Para alinearlo y para ajustarlo. Y entonces, al regresar a su lugar de origen, al punto de partida, entonces es donde se acciona, ¿verdad? El dabar de Dios. Entonces es muy, muy interesante, y por eso nosotros debemos entender que somos la generación del dabar de Dios, una generación que camina bajo esto. Obviamente ya no debería de ser nuevo para los que estamos, ¿verdad?, involucrados en raíces hebreas o en este tiempo. Ya no es nuevo el oficio quíntuple. Ya el oficio quíntuple ya ha tenido muchos ajustes, se ha reafirmado, pero debemos de entender que esto es muy, muy interesante, ¿verdad? La palabra catartizo. Recordemos que la rebelión de Jailel altera lo que fue creado, entonces el Padre envía su Ruaj, moviéndose con base en la palabra que originalmente creó. ¿Se acuerdan esto? Moviéndose con base en la palabra que originalmente creó. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de Moshe, de Moisés? Moshe, al abrir el mar, al levantar la vara, él simplemente se movió con base en la palabra que originalmente había sido creada. Eso es hacer milagros. Suena muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Hacer milagros, ¿no? Pero bueno, en un sentido técnico, aquí yo ya les estoy dando el tecnicismo realmente de lo que es hacer milagros y moverse sobre lo sobrenatural de Dios. Que a final de cuentas Dios no es sobrenatural, dice el apóstol Soto. Dios no es sobrenatural, Él se mueve en una dimensión de eternidad. Cuando se abre una convergencia y un portal del Dabar de Dios, suceden cosas aquí en la tierra, ¿no? ¿Y para qué suceden todos este tipo de palabras? Pues para someterlo a un orden, el del principio, provocar ajustes, restaurar, corregir, alinearlos al orden original. Por eso todo lo que nosotros hemos estado viendo durante este tiempo, coincide lo que dice el judaísmo, ¿verdad? En este sentido, lo que dice la casa de Judá, que somos la generación o la generación de la manifestación del Mashiach. Y no porque necesariamente, digo, buscamos y esperamos, ¿verdad? Que Yeshua venga, como lo dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, primero obviamente el arrebatamiento, ¿verdad? Que suceda lo que celebramos Shabbat tras Shabbat, levantamos la copa y las bodas del Cordero, y después que el Eterno envíe a su Hijo, ¿verdad? Yeshua, y suceda lo que dice el libro de Apocalipsis, el milenio, ¿verdad? Sin embargo, digo, eso es importantísimo y por eso lo recordamos cada Shabbat. Pero no necesariamente ser una generación del Mesías implica eso, que va a haber el regreso del Mesías, sino una generación del Mesías es una generación que está manifestando el orden original desde el inicio. Ajá, que eso es lo que es el Mesías. O sea, la manifestación del Mesías es el ajuste del dabar de Dios en esta tierra, ¿no? Entonces, por eso es mucho el énfasis de que somos una generación que manifiesta el dabar de Dios.
¿ok? Y que es un ajuste, es una corrección, ¿ok? Muy bien. Y bueno, la misma palabra que creó es la misma que está restaurando lo creado, lo alterado y lo corrige, ¿no? Entonces, por eso, esa palabra, bara, ¿se acuerdan qué es bara? Crear. Pero el bara está sustentado ¿en dónde? En el dabar, en la sustancia viva, ¿ok? En el diseño original. Y así suceden muchas cosas. Y bueno, dabar o memar tiene que ver, lo decíamos, ese es el entendimiento, biná, ben ya, el hijo, el memar, el hijo, ¿verdad? Dándose en entendimiento en cada uno de nosotros en biná para que nosotros lo comprendamos. Ok. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, mis amados? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok, bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir cerrando este asunto con la partícula et, ¿ok? Aquí vamos a hablar un poquitito no salimos de Génesis capítulo 1 o Bereshit capítulo 1. ¿Qué es la partícula et? Porque recuerden, estamos hablando de Yeshua como el Dabar, Yeshua como la Torah. O sea, el tema es esto, ¿ah? Yeshua, la Torah. Entonces, estamos desmenuzando ciertos aspectos de Yeshua como el Dabar, la sustancia viva, pero también Yeshua como la partícula et, que tiene que ver con esto. ¿Qué es et o qué es esto de la partícula et? Cuando nosotros vemos eh, bueno, la fonética, eso se le conoce, o sea, del hebreo al español, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve Ares, ve et Ares, aquí, bueno, aquí va separado, ve et Ares, que el español es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Ve et hashamayim, hashamayim es cielos, ve et Ares. Entonces, estamos hablando de esto, la partícula et. Ajá, et aquí y et acá. Déjamelo. Lo separo para que no, para que se vea un poquito mejor. Ok. Uh-huh. Permítame tantito para que lo ve et Ares. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, para que lo tengamos. Entonces, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Ares. Estas dos cosas son muy, muy importantes porque es parte del elemento creador. ¿Qué es la partícula et? Esta es una partícula. Ajá. Esto podríamos decir que son dos palabras, aunque para el español es una E y una T, realmente estuviese apareciendo dos palabras en hebreo, o dos letras más bien, dos letras en hebreo. La E, aunque nosotros a nuestra fonética o nuestro español aparece como una E, pero realmente aparece una letra que es la letra Aleph, ¿no? Y la siguiente es una T o Taf. Entonces, es muy, muy interesante. Cuando tú conoces el hebreo, la primera letra es una letra que se le conoce como el Aleph, ¿no? Y la última letra se le conoce como el Taf. Entonces, cuando los rabinos traducen Génesis capítulo 1, ellos ponen Bereshit, ajá, bara Elohim, recuerden, bara Elohim, et, y realmente no hay una traducción aquí, sino simplemente ellos dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Hasta aquí se quedan. Pero ellos mencionan que la palabra o la palabra et, pues no tiene una traducción, sino es una partícula. Entonces, por eso, aunque del hebreo estaba escrito nada más Bereshit bara Elohim et Hashamayim, los cielos, et Ares, la tierra, entonces, para los rabinos no hay una traducción, la palabra Aleph Tav. Recuerden que aunque para nosotros, les vuelvo a repetir para que les quede bien claro, para nosotros al español aparece una E, pero realmente el hebreo es la primera letra del alefato y la segunda, perdón, y la última, la Aleph y la Taf. Entonces, en el principio podríamos decir que
así podría decirse en el español. En el principio creó Elohim, et, los cielos, et, y la tierra. Ajá. Porque no hay una traducción, ¿ok? ¿Qué es lo importante de todo esto? La partícula et siempre está relacionada con el Mesías, ¿ok? ¿Y por qué tiene que ver con el Mesías, verdad? Y esto es muy, muy interesante. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Aleph y yo soy el Taf. Ajá. Recordemos que nuestro amado Mesías no hablaba griego, ¿verdad? Y entonces no tiene que ver nada con el alfa y la omega, ¿verdad? Porque las traducciones dicen yo soy el alfa y yo soy la omega. Y esas son letras del alfabeto griego. Y el Mesías no hablaba griego, hablaba hebreo. Entonces, cuando él menciona yo soy, y de hecho ya muchas versiones que ya están más apegadas al hebreo, así mencionan Apocalipsis 1:8. Yo soy la Aleph y yo soy el Taf. ¿Cuál es la Aleph? Bueno, esta es la Aleph, ajá. Es la primer letra del alefato, recuerden, es como si fuera esta primer letra, pero no es sino aparece esta Aleph, ajá. ¿Y qué es la letra Aleph? ¿Qué significa? Fíjense que es algo muy interesante porque hay un hebreo moderno, pero hubo un hebreo pictográfico, ajá, y bueno, y esta es la Taf, ajá, la última letra. Entonces, Yeshua dijo, yo soy la Aleph y yo soy el Taf, Apocalipsis 1:8, principio y fin, etcétera, etcétera. Usted ya se sabe el resto de los versículos. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Porque Aleph y Tav está relacionado con la partícula et. En el principio creó Elohim, et, los cielos, et, la tierra. Y se repite 2 veces esta partícula, Aleph y Tav. Entonces, la Aleph y la Tav tienen una traducción muy interesante. Aleph, en el hebreo pictográfico antiguo, representa una cabeza o fuerza, ¿no? Recuerden que hubo un hebreo antiguo. Ajá. Para el hebreo moderno, Aleph simplemente es uno y tiene un valor y tiene el inicio y bueno, tiene cosas muy interesantes, ¿no? Porque son dos letras aquí representadas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y la Taf también tiene otra representación de otras 2 letras, ¿no? Pero lo interesante de esto es de que representa una cabeza, ¿verdad? Aquí lo vamos a subrayar. Representa cabeza o fuerza, ¿ok? Muy, muy interesante esto de Aleph. Y Taf, ajá, si lo vemos en este sentido, dice que Taf representa también algo muy, muy, muy importante aquí. Dice que Taf en el hebreo pictográfico antiguo representa un pacto, también lo voy a señalar, representa un pacto, señal o sello. Ajá. Vean qué interesante cuando Yeshua dijo, yo soy el Aleph y yo soy el Taf. Ajá. Cabeza, fuerza, pacto, señal o sello. ¿Ok? Entonces, Yeshua, si podríamos decir, para ir concluyendo Apocalipsis 1:8, es la cabeza o el principio del pacto eterno de redención. ¿Ok? Es el sello de todo lo creado. Por eso dice que es lo que él abre, nadie cierra, y lo que él cierra, nadie abre, ¿verdad? Entonces, cuando Yeshua dijo, yo soy el Aleph y la Tav, él se estaba refiriendo a la partícula et, lo que sucedió desde el inicio. Esto obviamente no aparece, recuerden, no aparece en las traducciones al español, porque simplemente quitaron la partícula et y pusieron en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si como la partícula et no tiene una traducción al español, es como si nada más dijera en el principio creó Elohim et los cielos et y la tierra. Entonces, Yeshua en Apocalipsis 1:8 nos cierra el asunto y cuando él dice yo soy el Aleph y el Taf, se estaba refiriendo a la partícula et, o sea, él estaba diciendo yo soy la partícula et, pero hablándonos como la cabeza, el principio del pacto, ajá, y como el sello de todo lo creado, ¿no?
Entonces, por eso es muy, muy importante ir captando lo que tiene que ver con yo soy el Aleph, yo soy el Taf. Y para finalizar, entonces, la partícula et es Yeshua. ¿Ok? La partícula et es Yeshua. Et, entonces, explica el plural Elohim. Et define a quién se refiere la pluralidad, al Padre y a Yeshua, por quien fue todo creado y para quien todo fue creado, y por medio de quien fue todo creado. Por eso Yeshua es la cabeza y el sello del pacto. ¿Ok? Muy, muy bonito esto de la partícula et, porque tiene que ver con la naturaleza de Dios en esta tierra. Y Yeshua, siendo la partícula et, nos enseña y lo cierra en este punto en el libro de Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis más allá del anticristo y que esto y que las copas y los sellos y todo lo que va a suceder, realmente nosotros debemos de entender que el libro de Apocalipsis es la revelación de Yeshua. Si nosotros no leemos el libro de Apocalipsis con esa intención, que es su revelación, entonces pues simplemente la gente pues dispara por otros lados. Apocalipsis es la revelación de Yeshua y una de sus revelaciones, Yeshua es la partícula et. ¿Ok? ¿Sí lo apuntaron bien o les vuelvo a poner la... ¿Sí? ¿Se los vuelvo a poner? Ok, va de nuevo. Yeshua es la partícula et. Ok. Ok, mientras lo terminan de apuntar, a ver, díganme algunos comentarios, sus comentarios o preguntas. Abran sus micrófonos. Sí, pastor, como comentario, será por esa situación que dicen que el humano no puede crear otro humano, en este aspecto de la genética como tal, porque dicen que tienen todo, pero que le faltaría la partícula de Dios, que dicen que se encuentra en el espacio y que no la pueden tomar para fecundar un humano al 100%. Así Sería es. esa parte, ¿no? Que podría traer en Muy, ese muy bueno. aspecto humanamente hablando, ¿verdad? Y la Claro. ciencia ciertamente certifica que no puedo hacerlo como tal, sino solamente el creador. Ok, muchas gracias, pastor. Así es correcto. Recordemos que todo lo creado vará está sustentado en el Dabar. Y el Dabar solo proviene de Dios y el Dabar es Yeshua. Entonces, si la ciencia quiere repetir algo, y como lo que es la clonación, ¿no? En este caso lo que dice el pastor, que son cosas que pues de alguna otra forma sí existen, ¿no? O sea, sí existe, parece esto ciencia ficción, y no quiero espantarlos, pero esto de la clonación es real. Y cuando digo esto, pero ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, ha habido clonación, pero sin dabar de Dios. ¿Por qué? Porque no está la sustancia viva de Dios, que eso es lo que tenemos nosotros. O sea, vea qué interesante, porque nosotros como seres vivos, más allá de que ser la creación de Dios, tenemos una chispa divina del dabar de Dios. Y esa misma chispa divina provoca que nosotros nos alineemos a nuestro Creador, nos alineemos al Padre. Y ahora que por medio de Yeshua nosotros tenemos esa afinidad, pues obviamente nos alineamos mucho más, ¿no? Muy bien, muy bueno, así es correcto. La ciencia pues podrá imitar, podrá hacer incubación de varias cosas, fetos, etcétera. Y bueno, no lo dudo que países como China, Rusia o bueno, que están bastante avanzados, han de tener ahí sus prototipos de Estados Unidos, pero están sin dabar. Eso es lo interesante. Ok. Gracias, pastor. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Ok. Yo creo que ahora sí ya lo terminaron de copiar, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada. ¿Qué es el dabar de Dios entonces? A ver, si no voy a empezar a hacer preguntas. A ver, ¿qué es el dabar? Pastor, yo. ¿Sí?
Puede nuevamente. No te escuché, perdón, es que se cortó tu voz. Si puede nuevamente repetir lo que es Binah. Ok, muy bien. Bueno, su raíz, porque Sí, solo logré apuntar que tiene que ver con el entendimiento ok, y con Yeshua y Yeshua siendo el Nemar, pero la raíz. ok. Déjame, te lo busco aquí. Ok, Bina. Que si regresamos aquí, bueno, nada más. A ver, vamos a ver si. Oh, pero se me van a crear mis garabatos, espérenme. Ok, déjenme borro mis garabatos de maestro. Ahí está. Bina, bueno, viene de es una palabra que tiene que ver tiene que ver con la palabra ben ya, ¿ok? Es una palabra compuesta, ven y ya. Aquí está, vamos a marcarlo, ven y ya. Entonces, ven es hijo y ya es una reducción, bueno, no reducción, porque no se puede reducir el nombre de Dios, pero es una forma de poder decir también Dios, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando el Hijo de Dios, o sea, Vina tiene que ver con el Hijo del Dios eterno. Ajá. Lo curioso, y qué bueno que haces esa pregunta, Abril, esto lo dice un rabino, o sea, y ahí está el nombre, Hayim Ben Yosef. Entonces, es una palabra compuesta de Binah, entonces es el entendimiento, es la revelación de esta palabra en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar revelación, Binah en cada uno de nosotros? El Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios es el Dabar de Dios. Solo que aquí se utiliza como memar, o sea, cuando estamos hablando del Mashiach, estamos hablando de memar. Entonces, memar como dabar es lo mismo en el sentido, solo que memar está relacionado al Mesías. Entonces, si escuchamos hablar la palabra dabar de Dios, que es la sustancia viva, pero cuando escuchamos hablar del memar de Dios, entonces estamos hablando de el Hijo de Dios, el Hijo del Dios eterno. ¿Ok? ¿Listo, Abril? Sí, pastor, muchas gracias. Ok, muy bien. Muy, muy interesante porque el hebreo te va arrojando ciertos aspectos que vas entendiendo de parte. Recordemos que estamos viendo la sustancia viva de Yeshua, o sea, y estamos yendo ya más allá de simplemente Yeshua, el que caminó en esta tierra como muy católicamente lo dejó heredado el romanismo, ¿no? Y en esta semana que viene del mal traducido como Pascua, pues es lo único que hacen, ¿no? Ponen la película de Jesús y que caminó y murió y no pasa nada de ahí. No tiene revelación esto, ¿no? Y el problema es de que mucha congregación cristiana, evangélica, camina igual. No tiene una revelación de Yeshua como el memar, de Yeshua como el davar de Dios. Y entonces, obviamente, pues no va más allá. Recuerde que somos una generación del Dabar. Entonces, el Dabar es el elemento creador. Y si Dios estableció un elemento creador que es Bará, Bereshit Bará, el Bará está sustentado del Dabar, ¿no? Parece trabalenguas, ¿va? Pero es importante que nosotros entendamos, ¿ok? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ok. Dime, José, a ver. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Cuando hablamos del Dabar, que es el elemento creador, que es Yeshua, ¿no?
Entonces, nosotros, como usted dijo, ¿no? Que somos una generación que manifestamos el poder creativo de Dios. Entonces, nosotros como esa generación profética, a través de nuestra palabra, podemos crear, ¿no? Y manifestar lo creativo de Dios aquí en esta tierra, ¿no? A través del decreto, a través de las legislaciones, ¿no? Y pues, no sé si estoy bien o... Es correcto. De hecho, es muy importante entender, y mencionaste un tema muy, muy interesante, José, el tema de la legislación. El tema de la legislación tiene que ver mucho con un término jurídico. Y recordemos que, por ejemplo, en un caso, aunque digo, todos de alguna u otra forma conocemos o entendemos que tiene que ver con una declaración de un juez, ¿no? ¿Qué es lo que hace el juez? El juez simplemente determina, legisla a través de un código, o sea, los jueces de los tribunales no legislan nada más por lo que se les ocurrió. Hay un código de legislación, ¿sí? En el cual ellos van a legislar. Nuestro código de legislación, como bien lo dice José, es el Dabar de Dios, lo que el Eterno ha creado. Por eso, regreso al mismo ejemplo, el ejemplo vivo, y digo, hay muchos más, pero el ejemplo vivo de lo que sucedió cuando se abrió el mar. Recordemos, y lo dije al inicio, Moshe no abrió el mar en sí, sino Moshe lo único que hizo es legislar en el Dabar de Dios de una palabra que había sido establecida con anterioridad. Moshe simplemente se plantó sobre esa palabra y legisló y sucedió el milagro, ¿no? Entonces, sí, es correcto. Ahora, el problema es qué es lo que ha sucedido, José, y bueno, cada uno de los que nos están viendo, ¿verdad? O también estarán viendo, que está grabando también esta clase. El problema es de que muchas veces la gente cayó en un tema de como de fetiche o de decir lo que se le pega a la regalada gana al estar declarando cosas. Y tampoco este es un asunto, porque esto lo hace mucho la ley de la atracción, la ley universal. Si ustedes conocen lo que es la ley universal, esto se maneja mucho en lo que es en la nueva era, donde es las confesiones, ¿no? O sea, la ley universal, léanlo, eso está en Google y vean ahí el significado de la ley universal, y ustedes van a darse cuenta que es gente que se mueve a través de este tipo de perspectivas o de pensamientos en las declaraciones. O sea, ellos están hablando y decláralo y dilo, y di que vas a tener $1,000 y lo vas a tener, y di que vas a tener tu casa y lo vas a tener. ¿Y saben cuál es uno de los problemas? Que mucha iglesia cayó también en esto. Muchos apóstoles o profetas cayeron en una como doctrina de la ley universal, ¿no? Declara lo que vas a salir adelante, declara lo que está sano. ¿Y qué tal si estás pasando por un proceso? ¿Y qué es lo que sucedía? Pues la gente no era sanada, la gente no vivía las cosas, la gente terminaba toda frustrada. ¿Por qué? Porque no caminaba sobre, o sea, la declaración es una legislación, pero sobre el dabar de Dios, sobre el poder creativo de lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho. No por lo que se me pegue la gana y simplemente por un emocionalismo y porque yo quiero salir de mi estado actual financiero y entonces voy a, ¿no? Y la típica forma, ¿no? De querer negociar con Dios, ¿no? Y eso se hizo, de ahí sale la doctrina de la prosperidad, de ahí sale lo que ha sido pues mal tergiversado. No que no legislemos, el problema es que la gente se ha puesto a legislar sin un código real, sin un código divino o sin el dabar de Dios. Y entonces pues se ha vuelto a decir disparatadas. Y eso ha sido muy criticado. O sea, los que no creen en lo apostólico y lo profético, eso ha sido un arma todavía más para poder criticar y criticar a medio mundo a muchos profetas, ¿no? O pseudoprofetas o pseudoapóstoles que han caído en el famoso poder de la declaración. Y eso ha sido un gran problema también, por no legislar conforme a lo que Dios ha hecho. Entonces nosotros tenemos de tener una base bien sólida de lo que sí hay que legislar como una generación profética. Sin embargo, nuestra legislación está bajo ese código. Obviamente hay que caminar bajo esa dimensión. Hay que
vivir dentro de esa dimensión y entender, por ejemplo, lo que decía hace rato, ¿no? Hoy fue Rosh Hodesh, es el mes de Nisan, empieza el mes de los milagros, entonces hay algo muy interesante. O como, no sé si recuerdan cuando estábamos en Rosh Hashanah, que yo les dije, en Rosh Hashanah se abren los libros y sí hay una declaración que tenemos que hacer, pero Rosh Hashanah es una puerta y hay que entender la puerta. Y yo les decía en esa ocasión cuando nos conectamos todos, no es nada más porque tú te vas a poner a decir cosas, no. Lo explicamos así, porque las bendiciones ya están, sino simplemente es canalizarlas al momento específico. ¿Qué hizo Moshe? Él canalizó la bendición, él fue el elemento partícipe, caminando bajo el dabar de Dios y simplemente ocurrió el milagro. Mucha gente no es el canal o no está en la puerta indicada y empieza a declarar cosas y pues que termina toda frustrada porque no sucede nada. Ese es el problema, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo mucho, mucho en cuidado, porque no nada más es decir por decir, sino debemos de estar alineados en la puerta específica, donde hablaron los profetas, desde donde hablaron Yeshua mismo, ¿no? Y ese es el tiempo de convergencia que nosotros debemos de entender. Así es cierto, que indiscutiblemente tenemos que legislar. Ok, muy bien. Muy bien. Así es. Bueno, mis amados, ¿ya no hay algún otro comentario, alguna pregunta? Ok, pues parece que todo está bien entendido, ¿verdad? Y es muy, muy importante que nosotros sepamos esto porque esa es una base sólida. Y recuerden, Yeshua siendo el Dabar de Dios, y eso tiene que ver con el elemento creativo de parte de Dios. Quiero cerrar con esto. El día de ayer estábamos, de hecho tiene que ver con esto, estaba platicando en Shabbat con mis hijos, estábamos viendo la parashá, lo que sucedió en la parashá. Recuerden que esta parashá que leímos en este Shabbat tiene que ver con la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Y fue el que el Eterno le revela a Moshe que uno de los jóvenes, porque realmente Betzalel y Oliab, que fueron los que construyeron el Mishkan, o sea, Moshe no construyó el Mishkan, el tabernáculo, o sea, Moshe nada más recibió la revelación, pero él delegó el trabajo de la construcción a dos personas, Betzalel y Oliab. Y la traducción oral dice que Betzalel tenía 17 años, o sea, era un joven, y estaba hablando con ellos. Y la palabra Betzalel significa el que vive bajo la sombra, o que vive a la sombra del Eterno. Entonces, es muy, muy importante que nosotros sepamos, y yo les decía, el construir un Mishkan no nada más es porque, ay, sí, leemos la parashá, se construyó el tabernáculo, y qué bonito, y Betzalel fue el que recibió la revelación. No, le dije, ¿por qué recibimos bendiciones de Dios? ¿O cuál es la forma de recibir las bendiciones? Pues yo les hacía un esquema, le digo, obviamente esto es algo muy, muy profundo, pero una forma les hacía esto, les decía, supongamos, ¿no? Aquí ustedes ven, ¿no? Les decía, de esta parte para arriba está Dios, les decía. Y de esta parte para abajo están los mundos celestes y hasta abajo el ser humano, ¿no? Son los mundos, ¿no? Llamémoslo así. El punto es de que Dios, en su dimensión, Él ya bendijo todo. Él ya soltó la palabra. Por eso no oramos para que Dios nos bendiga. No nos reunamos para que Dios nos bendiga. Está mal dicho eso. Señor, bendíceme. No, Él ya te bendijo. O sea, no hay, aquí no hay nada que discutir. Él ya soltó la bendición. ¿Ok? La cosa es qué pasa de este punto para abajo, ¿no? O sea, aquí ya está el punto, era lo que yo les explicaba a mis hijos, ¿no? Decía, o sea, el Eterno ya bendijo, ya soltó, pero obviamente, ¿qué pasa acá abajo? Yo les decía, miren, esto es, y les daba otro ejemplo, y eso yo creo que así me lo van a entender muy bien. Todos en nuestras casas tenemos un tinaco, ¿eh? Bueno, así le dicen todos, tinaco ahí también. ¿Sí entienden la palabra tinaco? Tinaco, ¿eh? Es el recipiente donde está el agua, ¿va? Hasta arriba. Ok, bueno.
Entonces, en nuestro techo, de nuestras casas está un tinaco. Pero recuerden que este tinaco o este recipiente de agua baja y cuando tú le abres a la llave de tu baño o te vas a bañar, bueno, sale el agüita, ¿va? Te sale el agua. Le decía, pero ¿cómo recorrió todo esto? O sea, recorrió a través de una tubería, ¿va? O sea, ¿qué pasa? Está el tinaco, está el recipiente de agua lleno de agua y recorre, ¿verdad? Bueno, eso es algo muy sencillo, ¿verdad? Pero así son las bendiciones de Dios. Yo les decía, ¿por qué muchas veces las bendiciones no llegan? Porque hay fugas de fontanería espiritual. Es como, por ejemplo, en esa fontanería o en esos tubos yo les decía, es que son como tubos espirituales. Las bendiciones vienen dentro de tubos espirituales, como así como los tubos de agua. Y a veces hay fugas o a veces están tapados los tubos. Y yo les decía, ¿y qué origina eso? Les dije, nuestro comportamiento. Entonces, mis amados, muchas veces nuestros comportamientos originan que aunque el Eterno ya nos haya bendecido, hay fugas. Ajá. Y entonces, regresando a nuestro mismo punto, el Eterno ya bendijo. O sea, por eso eso no es un tema de discutir. Él ya bendijo todo. Él ya soltó todas las bendiciones. Eso es el dabar de Dios. Él ya creó las cosas, él ya las habló. Ya está dicho. El punto aquí es de que de esta atmósfera, de esta dimensión, a las atmósferas celestes que hay aquí, de aquí para abajo ya hay demonios. Ya están los Harim, ¿verdad? Los Harim son los príncipes celestes, ¿sí? Cada nación tiene un zar, un príncipe. Por eso dice Daniel, príncipe de Grecia, el príncipe de Persia. Entonces había un zar, un príncipe que estaban rigiendo. Hay un príncipe de México, un príncipe de Guatemala, de los países que se les ocurra. Entonces, los Harim están ahí y los Harim, recuerden que hubo una rebelión espiritual, ¿sí? Los Harim se rebelaron en contra de Dios, esa es la rebelión de Jailel, de Lucero. Lucero se rebela, ¿sí? Junto con la demonia, bueno, que le llaman Lilith. Bueno, este es otro, no los quiero confundir, pero bueno, este es otro asunto, para no entrar en muchos detalles. Pero eso hace caer al hombre y eso hay una rebelión. Entonces, el cosmos está secuestrado. Eso es algo muy importante que debemos de entender. O sea, hay un secuestro en el cosmos, donde obviamente, ¿verdad? O bueno, en esa segunda parte del mundo de Dios para abajo, no estamos hablando del mundo de Dios. En el hebreo eso se le conoce como el Atzilut. Entonces, del Atzilut para abajo, entonces, está secuestrado. Y todas esas fontanerías, pues están ahí saliéndose las bendiciones, se están saliendo así como cuando hay fuga en los tubos del agua, y pues nuestra única forma es a través de nuestro comportamiento ir corrigiendo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes sabían que cuando nosotros hablamos se crean ángeles. Es muy tremendo porque la palabra crea cosas. Esto ya no, aquí son cosas muy profundas, pero nuestra forma de habla, si es buena, crea cosas. Un ángel, no crean que se imagina acá, así, ¿no? Un monito ahí con alitas, ¿no? Y su aureola, ¿no? Eso es otra, los ángeles no tienen alas y los ángeles son como energías, ¿va? Es como la energía de la luz, así son los ángeles. Entonces, pues hay ángeles con energías buenas, pero también se dice que cuando tu comportamiento, de lo que tú hablas, cuando dices una maldición, que eso se le llama lashon hara, o sea, cuando tú murmuras en contra de alguien, cuando tú hablas, cuando tú maldices, cuando tú criticas, tú también estás creando demonios, porque la palabra crea, no nada más es de crear cosas. Entonces, yo les decía, o sea, el Mishkan, regresando al tema de la parasha, les decía, el Mishkan fue creado con una revelación, con un diseño creador de Dios. Y el Mishkan era un recipiente que hacía que las bendiciones de Dios cayeran.
bajaran. No había un obstáculo de las bendiciones de Dios. Pero ¿qué sucede? Pues ese Mishkan después se convierte en un templo, pero después el templo es saqueado por Nabucodonosor. Se rompe el flujo de bendición. Por eso Yeshua, siendo la Torah viviente y el Dabar, vuelve a alinearnos, pero ahora nosotros somos un templo viviente. Entonces yo les hacía ver eso, o sea, nosotros tenemos que ser como un Mishkan, tenemos que ser un tabernáculo para poder volver a recibir las bendiciones de Dios, y eso será a través de nuestro comportamiento, porque el tabernáculo ya tenía un diseño. Entonces nosotros tenemos que caminar conforme al diseño que el Eterno ha hecho en cada uno de nosotros, pues para poder recibir las bendiciones, ¿verdad? Y obviamente eso implica bastantes cosas, ¿no? Pero así a grandes rasgos, ¿verdad? Para que sepamos que realmente qué tan importante es el poder creador de la palabra, o sea, y va a finalizar con eso, o sea, lo importante de lo que es lo creador de la palabra, pero no nuestras palabras, lo creador de lo que sale del Dabar de Dios en cada uno de nosotros, como un templo viviente, como un Mishkan, un tabernáculo, y aparte el Eterno en esta parashá dijo, construyeme un lugar, dice, porque para que yo more dentro de ellos, o more en ellos, y no estaba refiriéndose necesariamente nada más a un lugar de 4 paredes, que ahí fue manifestado en ese tiempo. Pero cuando Dios dijo, yo moraré en ellos, es porque Dios estaba hablando de nosotros como un templo viviente. Entonces, desde el libro de Éxodo, ya Dios estaba proclamando que nosotros somos unas moradas vivientes. Pues así como el Mishkan era un receptáculo de flujo de bendición, nosotros también nos volvemos en un flujo de bendición. Y a donde quiera que vamos, nos volvemos en un flujo de bendición. Por eso es importante nosotros entender, ¿verdad?, cómo Dios bendice las cosas. Bueno, ya están bendecidas. Muy bien. Bueno, mis amados, ese era como un pequeño cierre en esta área. ¿Ok? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, pastor. Sí. Bueno, un comentario. Sería como cuando se llevaron el arca del pacto, se la llevaron a casa de Obededón y hubo bendición, ¿no? Pero cuando estaba en el otro lado, no cayó la bendición como ellos esperaban, ¿no? Y lo que querían era pues, que llevarse el arca de ahí. Yo siento que así nos pasa actualmente, ¿no? A cada uno como casa, pues como familias, ¿no? Porque aparentemente, pues a nosotros nos enseñaron a levantar un altar, y nos decían que el altar en casa, ¿no? Y nosotros teníamos entendido que era como oración, ¿no? La oración de levantar el arca, de llevarla a la casa y la representación que tenía, ¿no? Pero ahora, pues yo siento que cuando Dios empieza a quitar y el caminar con el dabar de Dios y echando a andar lo que es la palabra y soltar lo que es la palabra creadora ya, ¿no? El estar caminando con un comportamiento en obediencia y viendo, pues ya viendo yo creo la manifestación gloriosa de Dios, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. Aunque a veces veamos que pues hay prueba, lucha y como usted dice, ¿no? El hecho de que esté uno pasando a veces por un proceso y a veces no podemos ver más allá de lo que, pues de lo que estamos viviendo, ¿no? Sino tener la actitud correcta para recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Así es. Muchas gracias, pastora. Es correcto. Cuando estaba el tabernáculo, ¿verdad? Recuerden que el tabernáculo era como un cuadrito así, ¿no? Bueno, la otra vez les puse ahí una imagen, pero es muy semejante al cuerpo humano. Donde estaba el arca es como el área del corazón, ajá, y de los pulmones. Y de ahí, ¿verdad? Es como una alineación de nuestro cuerpo, o sea, hablando del Kodesh Kodashim, o sea, desde arriba hacia abajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver, porque es un cuerpo humano también, tabernáculo, simbolizando esto también, ¿no? Entonces, nosotros a través de Yeshua, el arca del pacto, está en nosotros. Entonces, a donde quiera que nosotros vamos, tenemos una vivencia del arca de la alianza.
Y entonces, de hecho, nosotros somos el pueblo de la alianza, que eso es algo que es muy, muy interesante, porque cuando nosotros caminamos bajo una alianza y bajo un pacto con el Eterno, obviamente, como bien lo dicen, ¿no? O sea, surgen, son puertas. De hecho, esa es la parte de que también nosotros nos volvemos en una puerta de bendición hacia las personas. Entonces, cuando nosotros caminamos bajo esa perspectiva, estamos caminando bajo ese flujo de bendición y que el arca va caminando. Y obviamente en una atmósfera, porque también somos los sacerdotes, también somos el templo, también nosotros somos el altar, ¿no? El momento de altar es donde nuestro corazón se rinde, ¿no? Nuestro ego se rinde, que eso tiene que ver con la circuncisión del corazón, ¿no? Entonces nuestro corazón se rinde ante el altar de Dios y por obvias razones ahí es donde muere nuestro ego, muere nuestro yo y por eso lo que mencionábamos en cuanto al carácter, a nuestra forma de comportarnos como un templo viviente, pues obviamente nos volvemos en un canal de flujo de bendición. Y a donde quiera que vamos se abren las puertas. Cambiamos atmósferas, debemos aprender a cambiar dimensiones, incluso a donde quiera que vamos. Yo les decía en esta ocasión, digo, nada más como un paréntesis, digo, aunque en otro tiempo a lo mejor nos funcionaba y fue eso de darle 13 vueltas al endemoniado y gritar y a veces nos daban el litro de aceite, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El galón de aceite y todo eso, ¿verdad? Pero yo les decía en esta ocasión, le digo, pero ¿qué hacía Yeshua? O sea, Yeshua simplemente les decía, sal fuera de él. Entonces yo le digo, estamos en una atmósfera donde sí, o sea, a lo mejor en un momento fue buena o fue lo que Dios había enseñado para hacer y darle vueltas, ¿no? Y ahora dale 13 vueltas y ahora úngele aquí y allá y esto y el otro y bueno, ¿no? Hicimos muchas cosas que de alguna otra forma, pues bueno, fueron buenas, pero cuando ya estamos caminando, o sea, nada más veamos el ejemplo de Yeshua, o sea, simplemente Yeshua, es más, ni le gritaba a los endemoniados, ¿no? Con decirle eso, ¿no? Entonces, era una atmósfera que cambiaba. Los que recibían opresión eran los demonios. Ya Yeshua no estaba oprimido, ¿no? O sea, los que recibían la opresión eran los demonios. Entonces, en este asunto, ¿verdad? Es muy importante que nosotros vayamos entendiendo qué es una generación del Dabar, que es una generación con la palabra creativa, creadora de parte de Dios, una generación que hace milagros, porque es la generación del Mesías, por la manifestación del Mesías en esta tierra, y que sí, Él regresará y establecerá el reinado milenial y todo lo que celebramos en Shabbat. Sin embargo, desde ya nosotros debemos de tener esa perspectiva de flujo de bendición. Y es el arca del pacto. Y así como bien lo decía la pastora, a donde va el arca hay bendición. A donde va el arca los cielos están abiertos. A donde va el arca eh, hay victoria, ¿no? Y sí hay procesos, hay circunstancias, pero tenemos que saber en qué posición estamos. Ok. Irving, dime Irving. Nos habla también de instrucción, obediencia, un corazón receptor que esté dispuesto a recibir esos códigos y también acerca de que, por ejemplo, donde está el arca, más o menos, Sí, sí, sí. nosotros estamos adentro, somos el receptor, vienen los vientos creativos y se forma de arriba hacia abajo en este receptor y se forma como un sulán hacia arriba, una palabra creadora o un dabar de vida y de bendición. Amén. Muy bonita representación, así es correcto. Sí, así es. Y lo interesante es esto, de que, híjole, es que aquí entran cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? En relación a, me llama mucho la atención el por qué lo pusiste en un cubo. Es que como una representación son los 4 puntos, es como la representación también del arca y adentro nosotros del arca. Donde va el arca, donde esté el arca, va a haber bendición o se va a manifestar los milagros. No es que traigamos el arca a tal lugar, sino nosotros habitar en ese. Ok, muy bien. No, muy bien, muy bien. Es que, digo, en este tema del cubo es muy, muy interesante y muy, muy, muy revelador. Pero en el punto de que tiene que ver con 4,
Curiosamente, el cubo tiene 6 dimensiones. Ajá. Y cuando dice la palabra Bereshit, que se creó, algunos leen de otra forma diferente. Y bueno, esto yo lo dije en una ocasión en una enseñanza, ya tiene tiempo, pero curiosamente el cubo o sea, unos no leen en el principio, sino dicen ahí hay 6. Si quieren vayan hay una enseñanza, bueno, esa no está en video, pero hablé una enseñanza ahí que está en Comunidad Profética, que hablé del poder del 7. Así se llama, el poder del 7. Esa la pueden descargar, está ahí. Ya son de las que están un poquito, que todavía subíamos en audio. Y bueno, estuve hablando de varias cosas de lo que tiene que ver el poder del 7. Y hablé del cubo, porque curiosamente de Bereshit, leen los rabinos que no dicen el principio, sino dicen ahí hay 6. Son 6 dimensiones que de alguna otra forma tiene que ver con lo creado de Dios. Esto ya es un poquito más profundo, porque ahorita nada más estamos hablando de Bereshit bara Elohim, ¿no? Bereshit et bara, ¿no? ¿Cómo dice? Bereshit bara et Elohim. No, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Aretz, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, pero la palabra, de ahí de la palabra Bereshit pueden salir muchas interpretaciones muy tremendas, muy profundas. Y pero eso es una dimensión. Curiosamente, la Nueva Jerusalén es un cubo también. Si nosotros Algo que yo me preguntaba el día de ayer, decía, ok, me muestras 4 lados del cubo, pero ¿qué hay con las otras dimensiones, los otros lados del cubo? Acá hay más. Y me quedaba con esa duda. Sí, así es, son 6 dimensiones del cubo. Y esto es, bueno, esto ya es dimensional. Hay que tener ahí una mente muy profética para poder saber dimensionalmente cómo Dios se mueve. Y Dios está por encima, porque realmente Dios es el 7 y la dimensión 7 pues está por encima de todo. O sea, para nosotros aún en lo profético podríamos estar bajo 6 dimensiones, si lo vemos así. Pero realmente, y bueno, humanamente ahorita nada más nuestro cuerpo está limitado a una, ¿no? Ahorita nada más estamos en una, o sea, eso es lo que hace nuestro cuerpecito, ¿no? Pero realmente cuando habla de ahí hay 6, o sea, habla de 6 dimensiones, pero lo interesante es esto, que Dios se mueve bajo una séptima, por eso es el poder del 7, ¿no? Ajá. Y de hecho sí, de hecho son los 6 lados del cubo. Y la parte de arriba, como ves, es la séptima, pero mostraba algo oculto dentro de las 6, en medio de las 6. Sí, sí, así es. Entonces me quedaba así como que, Está interesante, está muy interesante el número 6, bueno, en esa relación al cubo. Y curiosamente, como decía, la Nueva Jerusalén, eso lo ha dicho mucho el apóstol Soto, ¿no? O bueno, lo ha mencionado, ¿no? La Nueva Jerusalén va a descender y las dimensiones que da el libro de Apocalipsis, cuando uno lee ahí las dimensiones que da de las medidas de la Nueva Jerusalén, son las medidas de un cubo, ¿no? Entonces es algo como cubo. Está muy interesante porque es la dimensión de la Nueva Jerusalén sobre esta tierra y físicamente pues también se establecerá, ¿no? Pero es muy tremendo pues porque a final de cuentas es lo que proféticamente, de hecho, cuando nosotros estamos buscando un Shabbat, nuestra alma tiene una ascensión y cada vez se va identificando a esa apertura de dimensiones. Por eso no es nada más celebrar Shabbat por celebrar Shabbat, amados y amadas. Es que nosotros debemos de entender que nuestra alma va teniendo una identificación cada vez más profunda, ¿no? Es más, miren, hasta con este cuadrito que hizo Aldo, ¿va? Ahí sí más o menos lo alcanzan a ver. Ahí parece que ahí está, ¿no? Ok, ahí ustedes alcanzan a ver, ¿verdad? El cuadrito, por eso el cuadrito me gusta mucho. Ajá, 1, 2, 3, 4. Y se dan cuenta, digo, es que Aldo pues, es profeta, ¿no? Aldo es un profeta. Y yo siempre le digo, yo entiendo muy bien y cada vez que tú dices, o sea, pintas algo y digo, yo le entiendo súper bien, Aldito, pero si se dan cuenta, miren, está aquí
Bueno, este es como el eterno, ¿no? Así es un rostro, la mano, el zoé de Dios, ¿no? El soplo. Pero aquí está el cuerpo humano, pues se dan cuenta, si las alcanzan a contar, ahí está. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces son profetas, ¿no? Ese cuadro está buenísimo, ¿no? Cada vez yo le saco cada vez más jugo al cuadrito. Está muy bueno. Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Ahí hay ascensiones del alma. Y es lo que yo le digo, y se dan cuenta, es un plano dimensional lo que hay. A lo mejor aquí el profeta Aldo, pues vio un cubo, ¿no? Pero como dice, ¿cómo un cubo? No, pues es que hay 6 dimensiones, no es un cubo, amados. En sí, geométrico, son 6 dimensiones, ¿no? Está bien fumadote, ¿verdad? Los que estuvieran en esta clase dirían, esos ya perdimos al pastor, ¿qué les pasa? No, está muy, muy bueno. Es el ámbito profético. ¿Ok? Pero eso es lo que sucede, o sea, por eso me gusta mucho este cuadrito. Este cuadrito, no nada más por los colores que se aplica y todo, sino simplemente por la dimensión en la que lo que implica esto. Y esa es nuestra ascensión, se dan cuenta, el cuerpo humano está ascendiendo así, o sea, el primeritito, si ustedes ven aquí, bueno, voy a poner un poquito más cerquita, es muy humano, ¿no? Está el cerebro, músculos, pero cuando va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta ya está la de arriba, ¿ok? Entonces ya ustedes ven que va teniendo una ascensión, ¿no? Y esas son las dimensiones, es el cubo, ¿no? Okay, bueno, otro día hablaremos más del cubo. Pero así dice Bereshit, ahí hay 6, ¿no? Y eso es algo muy, muy tremendo. Y bueno, lo importante es de que nosotros sepamos que esto es parte del Dabar de Dios, amados. O sea, ¿saben qué es lo que está originándose? Y digo, no lo digo por presunción. Estamos despertando una conciencia. O sea, que en ustedes se despierte una conciencia dimensional y profética, que no nada más somos un cuerpo viviente, no nada más pensemos muy, muy bajo el nivel, esto se le llama el nivel del alma de la nefesh, o sea, el alma nefesh es un alma muy animal, es un alma muy vegetativa, ¿sí? Come, duerme, respira, tiene relaciones sexuales y ya, eso es todo. No pasa otra cosa, hace del baño, se suple sus necesidades y punto. ¿Y cuánta gente anda bajo un nivel de nefesh? Esos son los niveles del alma. Después está el nivel del ruach, y está el nivel de la neshama, shoris neshama, yehidá, y son 5 y más, otros más profundos. Pero el punto es eso, o sea, lo del cuadrito, o sea, ir ascendiendo. Y realmente lo que está sucediendo es despertar una conciencia en ustedes. O sea, todo este tipo de temas, todo este tipo de cosas genera en cada uno de nosotros una conciencia, un despertar de nuestra conciencia. Y esto es parte del Dabar, o sea, y si se dan cuenta, esto es algo que Dios puso en cada uno de nosotros. Y lo que ha originado el ministerio quíntuple, a final de cuentas, un perfeccionamiento, un crecimiento. Y esta es nuestra época, amados. Por eso entendamos en qué tiempo estamos viviendo. Y no es porque nos sintamos la última Coca-Cola en el desierto, ni digamos, ay, no hay. Yo espero que lo que se le llama iglesia alrededor del mundo también conozca esto o viva la cultura del reino, porque esto es vivir la cultura del reino. Digo, pero lamentablemente algunos están enfocados en otra cosa y no entienden realmente lo que tiene que ver con la dimensión profética en la que Dios está abriendo. O sea, los portales están cada vez más, así como lo ponía Irving, el Sulam, ¿no? El Sulam es una escalera, es un vórtice, ¿no? Es el mismo Sulam que vio Jacob en la escalera cuando los ángeles subían y bajaban, que fue una palabra profética de la caída de los imperios. No es porque veía, ay, veo angelitos subiendo y bajando, no, es una caída de los imperios que iban a caer. Pero lo interesante de esto es de que había vórtices, y hay vórtices, hay portales dimensionales, ¿no? Y aunque no necesitas ser profeta para poder entenderlos, pero sí necesitamos comportarnos proféticamente para poder andar y caminar realmente en lo que Dios nos ha dado. Por eso tu intercesión ya no es la misma,
Por eso tu forma de predicación ya no es la misma. Por eso tu forma de caminar, de evangelizar, por ejemplo, digo, aprovechando ahorita, este es un tiempo donde tenemos que ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no es necesariamente por ir a evangelizar a medio mundo, cuando ya nada más decíamos, hay que evangelizar a todos. No, las ovejas perdidas de la casa de Israel es la semilla de Efraín que está en tu familia, en tus vecinos, la semilla de Efraín que está en tu alrededor. No es nada más por predicar de Cristo, como le dicen. Por eso Yeshua dijo, yo no he venido sino las ovejas perdidas de Israel. Y es importante, y de hecho esto es algo que es importante que sepamos todos, y que bueno que están aquí de Tula, de Cuatza, y bueno, los que estarán viendo este video, que este es un llamado a salir, y porque la pandemia y todas estas cosas han hecho de resguardarnos. Y cuando me digo de salir, me refiero a establecer o a hablar del reino como Yeshua, pero bajo esta perspectiva. Entonces, es buscar la semilla de Efraín, y por esto es una temporada, este es el evangelismo profético de la cultura del reino que debemos de vivir. ¿Ok? Muy bien, bueno, ya nos extendimos un poquito más, pero se pone bueno, ¿verdad? Así es, mis amados. ¿Todo bien? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, mis amados, pues les dejo ahora sí para que asimilen todo esto, lo coman, lo mediten, lo sigan rumiando como las vaquitas, ¿verdad? Y sigan ahí meditando. Y cuando haya algún comentario, eso, no duden en preguntar, y si de lo que apuntaron en la semana surge alguna duda, la próxima clase aquí estamos, ¿ok? Pero sí es importante que todos vayamos caminando sobre esa misma perspectiva y entendamos, o sea, que no se quede ninguna duda. No tengan miedo por preguntar. El sabio se hace preguntando también. Y ese es el propósito de una yeshiva, el estar preguntando, el estar viendo. No tengan, porque a veces la gente no pregunta por miedo o a lo mejor, ay, no, es que esa pregunta puede que sea muy tonta. No. Siempre busquen porque ese es parte de la enseñanza, ¿ok? Y de los comentarios, indiscutiblemente, los que hacen, seguimos creciendo todos. Muy bien, mis amados, ya me callo porque si no, aquí nos dan las 12 otra vez. Pastor, Sí, no sé si hay posibilidad que nos pasara el estudio para poderlo ir repasando más y más. claro que sí. Miren, voy a pasarles este estudio, pero les estoy pasando lista, ¿eh? Entonces, quien no esté en las clases, al final, bueno, más bien, quien esté en las clases, al final les voy a pasar el estudio, ¿verdad? Eso lo hace mucho también el apóstol Soto. Entonces, sí se los voy a pasar con mucho gusto, pero como requisito deben de estar en todas las clases, ¿ok? Entonces, todavía no acabamos el tema de las raíces hebreas, entonces todavía ahí hay bastante. De todas maneras, le pueden ahorita tomar algunas fotitos, o cuando están, toman fotitos, pero sí les voy a pasar con mucho gusto el estudio. Al final de la clase se los paso con mucho gusto. Pero como requisito tienen que cumplir con todas las clases, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Eso es para todos, ¿eh? Quieren el estudio, órale, ahí les va, pero hay que cumplir en todas las clases. Muy bien, pues ahora sí, un abrazo grande, que tengan una bonita noche, muchas bendiciones a Cuatza, a Tula, en donde quiera que estén. Les amo mucho y esperamos vernos pronto, ¿ok? Les mando un fuerte Pastor, abrazo. gracias. Luego